invitación, Miriam. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. RAM, la fuerza del trabajo. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Radio, mi nombre es Viviana Torres y hoy estoy aquí en Noticias con Café, sustituyendo el espacio de la compañera Carmen Enita Acevedo. Y en la mañana de hoy le vamos a dedicar el programa a una entrevista sumamente interesante con el doctor, profesor y psicólogo, el doctor Alfonso Martínez Taboa. Bienvenidos, doctor. Saludos. Gracias por la invitación y muy buenos días. Muy buenos días. La razón por la que quise traer al doctor en este espacio en la mañana de hoy es para dirigir un poco la conversación a algunos temas que han estado muy presentes en la semana, sobre todo de la salud mental. En el programa de ayer, Carmen Enita estuvo conversando sobre un informe de unos datos sumamente preocupantes en torno a la salud mental en Puerto Rico y la falta de servicios de la salud mental en Puerto Rico. Pero quiero comenzar dirigiendo la conversación a un tema, doctor, que en los pasados meses usted ha sido muy vocal, que es el tema de la resiliencia. El tema de la resiliencia en Puerto Rico, yo creo que a partir de María se puso sumamente de moda y está también bien arraigado a esto de la salud mental casi como un pep talk, que la gente se dice a sí mismo, como que hay que ser resilientes, ¿no? Sí. Y se convirtió también como en un concepto de país, hay que ser resilientes como país. Yo recuerdo cuando yo empecé en los medios, yo trabajaba en una sección que se llamaba Puerto Rico se reinventa, y ahí precisamente fue esa primera vez que yo tuve ese encuentro con el concepto resiliencia, de este discurso de que como país teníamos que ser resilientes. En ese momento y en ese contexto histórico en Puerto Rico estábamos bajo la administración Fortuño, los despidos masivos en el gobierno, muchísima gente en recesión económica, muy parecido a lo que está pasando ahora. Y empezamos a escuchar este discurso de que ser resilientes y Puerto Rico se levanta, luego después cuando María. Y ya en estos momentos ha habido incluso hasta un repudio a ese mismo discurso de por qué tenemos que ser resilientes como país. Pero usted ha traído un tema interesante, que es que la resiliencia es individual, no es de país. ¿Nos puede explicar un poco el término de resiliencia y cómo se está utilizando bien o mal en el contexto del país? Sí, vamos a ver el contexto de esto. En la psicología, básicamente, lo que se le daba énfasis hasta los 1970 y 80 era a estudiar las patologías, ¿verdad? La gente que está enferma, la gente que no está funcionando. Y la gente que es saludable, pues básicamente no se hablaba nada de ello porque no se estudiaba. Pero en los 70 empieza a suceder que empiezan a publicarse unos estudios con niños que estaban en unas desventajas terribles. Niños con mucha pobreza, maltrato, muchas adversidades. Entonces los investigadores encontraron que un % bastante grande de estos niños, cuando eran adolescentes y adultos, porque este era un estudio longitudinal, estaban funcionando óptimamente. Entonces dice, espérate, si estos niños fueron tan maltratados y tuvieron tantas adversidades, ¿cómo es posible que estén tan bien? Y de ahí es que empieza a investigarse la resiliencia. La resiliencia es un tema que hay una literatura enorme acerca de este tema y se estudia, usualmente se empezó a estudiar a nivel individual, como estabas diciendo, ¿verdad?
personas que han pasado por diferentes tipos de abusos, terremotos, diferentes tipos de adversidades. Y poco a poco se ha ido ampliando el tema y ahora se está estudiando en la familia, en la comunidad. También se está empezando a estudiar a nivel más global, más de país. Pero eso está empezando, ¿verdad? Yo te diría que el 90%, 80% de la literatura es a nivel de una persona. Como yo, que me pasó tal cosa, vamos a poner que yo estaba en mi casa y un terremoto, se me cayó mi casa y se me murió mi esposa. ¿Qué va a pasar conmigo? Estoy destinado a ser un infeliz, a no poder funcionar, a estar en un hospital psiquiátrico, a estar tomando Prozac toda la vida, o yo de cierta manera pude manejar eso de una manera donde me afectó mínimamente. Y entonces la resiliencia se define como que a pesar de que yo tengo algún tipo de estresor fuerte, alguna adversidad o algún trauma, la persona, claro, en que va procesando la información, pues se puede desestabilizar, pero que prontamente se queda con el más o menos el nivel de funcionamiento que había tenido antes. Entonces la pregunta es, pero esas son poquitas personas que les pasa eso. Bueno, pues aquí hay una avalancha de estudios de diferentes países con diferentes tipos de traumas, desastres naturales, abuso sexual, divorcio, you name it, como dicen. Y lo que se ha encontrado es que del 40 al 60%, depende del estudio que tú leas, de la gente es resiliente. Así que es el camino principal. Resiliente en su capacidad individual. En su capacidad individual de que a mí me pasaron tales y tales cosas. Sin embargo, yo estoy funcionando relativamente bien. ¿Verdad? Entonces el segundo es la recuperación. La recuperación quiere decir, pues, pasé por el evento y pues me deprimí muchísimo, estuve 6-7 meses recibiendo ayuda psicológica o psiquiátrica, a lo mejor tuve una hospitalización psiquiátrica, pero como a los 7-8 meses empiezo a mejorar y llego al estado en que yo estaba antes. Eso se llama me recuperé, ¿verdad? Y entonces está la gente obviamente que no se recupera, que le pasó algo y se quedó ahí. Ese es el que va al psicólogo, al psiquiatra, al trabajador social clínico, ¿verdad? Y eso, afortunadamente, no son la mayoría. Ok. ¿Y cómo nosotros extrapolamos eso entonces a este discurso de que ser resilientes como país? Sí, bueno. Vamos a coger el ejemplo de Alemania, ¿verdad? Porque hay una literatura bien interesante de Alemania. Alemania fue literalmente devastada por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. No sé si has visto los videos. Es una cosa terrible. No había ningún edificio en pie, más los millones y millones y millones de personas que murieron en Alemania. Eso fue una cosa devastadora. Sin embargo, lo que se ha encontrado es que Alemania, y lo puedes ver ahora mismo en la Unión Europea, es como quizás el país líder, o por lo menos uno de los líderes, en unas pocas décadas. Y uno dice, bueno, esa gente debe estar devastados todavía. ¿Cómo es posible que se haya levantado tan rápido? Ahí tú tienes un ejemplo de cómo la resiliencia puede ser, o la recuperación, en este caso, puede ser tan efectiva. En otros países quizás eso hubiera pasado y todavía estarían recuperándose. Y esa gente se levantó bien rápido. También se ha traído el ejemplo de lo que pasó en 9/11. El 9/11 fue devastador. Sin embargo, ¿qué pasó? Y esta es la variable importante. Lo que se ha estudiado es que cuando suceden eventos bien catastróficos, la gente empieza a tener cohesión social. Gente que no se conocía, gente que hacía cosas diferentes, quizás yo vendía autos, esta persona trabajaba en un banco, no importa, nos unimos porque hay que meterle mano a un problema que es bien serio y todos tenemos que estar en la misma línea. Y esa fortaleza hace que la gente de cierta manera coja, como que se endurezca, coja fuerza y empieza a mover unos cambios sociales de una manera vertiginosa. Eso fue lo que pasó con el 9/11, eso fue lo que pasó también en Alemania, que se levantó relativamente rápido, con un poderío enorme actualmente. En Puerto Rico entonces se trajo lo de María. María fue devastador. El Puerto Rico se levanta. Y ahí es que surge eso, ¿verdad? Entonces yo creo que el Puerto Rico se levanta fue como un cliché, como un mantra que se usó, que no se estudió, porque yo no conozco ningún estudio empírico que diga que la gente fue resiliente, ¿verdad? Porque si pues tenemos 5 estudios y dice, mira, los puertorriqueños son resilientes. Pues eso fue como un cliché bonito, de cierta manera, extrapolado de la literatura clínica y científica, que no sabemos si se aplicó aquí, para empezar. Pero si se aplicara, lo que quiere decir, pues mira, nos devastó esto, pero nos vamos a levantar bien rápido. ¿Okay? Y ese es que
entiendo yo la razón por la cual entonces viene esto, Puerto Rico se levanta porque esto nos dio bien duro, pero nos vamos a levantar bien, bien duro, ¿verdad? Y ahí es que viene la controversia. Claro, pero eso yo creo que fue también un discurso del mismo pueblo. Y quizás el argumento ahora es, ok, han pasado ya tantos años, todavía tenemos gente con toldos, todavía estamos viendo las deficiencias en el gobierno, todavía estamos viendo que no se usan los fondos para lo que se tienen que usar precisamente para atender estas catástrofes y la posibilidad de levantarnos. Entonces yo creo que en algún momento este año particularmente he visto mucho ese discurso de ya yo no quiero levantarme, ya el positivismo, e incluso el discurso del positivismo tóxico, ¿no? Es como que no me digas que seas resiliente porque ya no se trata de algo que esté en mis manos, es algo que del cual yo no tengo control y que algunas personas deberían estar tomando acción para verdaderamente levantarse o ser resiliente. Entonces esa frustración, quizás yo creo que es esa rebeldía en contra del discurso de la resiliencia. ¿Cómo se ve desde la...? Sí, porque entonces te dejan la resiliencia a nivel individual. Uh-huh. O sea, te toca a ti levantarte. Exacto. Y los expertos en resiliencia, casi todos hoy en día, entienden que la resiliencia es multisistémica. Uh-huh. Multisistémica quiere decir, ok, yo tengo resiliencia y voy a ponerla en práctica, pero yo necesito también que mi familia, mi comunidad, el gobierno, la sociedad en general me apoye en estas movidas que voy a hacer para poder ser resiliente. Claro. Especialmente cuando estamos hablando de eventos catastróficos, que no es algo personal. Pues si yo me divorcio, pues es un asunto mío, uh-huh. ¿verdad? No le toca a la comunidad ni a la sociedad. Pero en este caso, cuando hay desastres naturales, pues obviamente yo decir, yo voy a ser resiliente, uh-huh. yo solito aquí, uh-huh. pues es posible que eso ayude, sí, pero yo necesito mucho más que esa soledad. Claro. Necesito la mano del gobierno. Y entonces la crítica es que el gobierno como que se recuesta, pero ustedes son resilientes, a ustedes les toca entonces manejar el asunto y yo me quedo aquí en la distancia o inoperante, uh-huh. de cierta manera. Y de ahí es que viene entonces el señalamiento que estás diciendo. Uh-huh. Y en segundo lugar, que vuelvo, insisto, no tenemos datos científicos confiables de que los puertorriqueños hayan sido resilientes durante todos estos últimos 6 o 7 años. Cuando usted dice que no tenemos datos científicos, o sea, no podemos probar que el puertorriqueño ha avanzado en esa resiliencia. No, porque la única manera de contestar eso no es tú y yo reuniéndome en una silla o poniendo una bandera en mi casa diciendo que somos resilientes. Hay que hacer estudios para ver si eso ha pasado. Claro, y no se ha hecho. No se ha hecho nada, cero. ¿Cuán importante sería entonces atender esos estudios? Bueno, lo que pasa es que me parece que estoy correcto en lo que voy a decir. Desde el 2017 no se ha hecho ningún estudio por el gobierno epidemiológico. Epidemiológico es que tú coges una muestra representativa uh-huh. de la isla de Puerto Rico, la población, y tú vas a estudiar cuestiones como cuántas personas tienen trastornos mentales, cuántas personas son resilientes, están recibiendo ayuda, qué tipo de ayuda están recibiendo. No sabemos. No sabemos porque hasta el 2017 fue que se rindió el último informe. Sin embargo, así que todo lo que pasó después de María... Exacto, el 2017 fue un punto de no retorno, pienso yo, exacto. En Puerto Rico. Estamos hablando de no solamente el huracán María, posteriormente los temblores en Puerto Rico, la pandemia del COVID. Terrible. Estamos ahora mismo también en una recesión económica sumamente extrema y también el alza del costo de vida. Yo quería contarle esta anécdota. Ayer yo estaba en el supermercado y veo a este señor mayor con una latita de salmón en las manos uh-huh. y él me mira y me dice, wow, que mucho ha subido, y el señor se quedó minutos mirando el precio de la latita a ver si la podía o no podía comprar, y a mí eso me partió el corazón porque los sueldos son los mismos. Uh-huh. La mayoría de los puertorriqueños, yo pienso yo que tenemos 3, 4 trabajos para poder nada más que cuadrar el mes, uh-huh. y eso en algún momento empieza a lacerar la salud emocional y empieza a calar hondo, y yo creo que también responde a esta rebeldía de la resiliencia de yo no quiero ser más resiliente, yo me quiero poder comprar la latita de salmón, ¿ves? Sí, entonces, ¿cómo después del 2017, sin estudio, sin necesariamente investigaciones, cómo podemos atender un problema que estamos como a ciegas, que ni siquiera sabemos, no tenemos estadísticas para atender? Bueno, pues esa es la importancia de hacer estudios. Por ejemplo, yo me sospecho, uh-huh. esto es una sospecha mía, no tengo evidencia, pero es una sospecha educada, uh-huh. vamos a decir,
que si se hiciera un estudio epidemiológico aquí en Puerto Rico en este año, las tasas de los trastornos mentales comparadas con las que teníamos en los estudios previos al 17 han aumentado significativamente. Y pues, una anécdota, porque es una anécdota, los que trabajamos en la clínica, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales clínicos, estamos súper llenos. Yo nunca había visto una cosa así. Es una cosa, bueno, muchos psiquiatras, amigos míos, cerraron su oficina, o sea, no cerraron, sino que no atienden pacientes nuevos. No tienen espacio, eso no había sucedido. Así que uno se sospecha de que las tasas de trastornos mentales han aumentado extraordinariamente. Pero entonces, como no lo sabemos, pues el gobierno, ¿qué hace? Pues si no tiene datos, pues sigue haciendo lo mismo de siempre. Nuestros seguidores aquí en Bonita nos recuerdan también que antes del discurso de la resiliencia del 2017 del Puerto Rico se levanta, fuimos bombardeados con el ¿qué nos pasa a Puerto Rico? Que era también como quizás un discurso de reproche a uno mismo como país. Ya no era vamos a levantarnos, es qué nos está pasando. No sé si recuerda ese discurso de qué nos pasa a Puerto Rico. No lo recuerdo bien, pero ajá. Cómo, por ejemplo, ese cuestionamiento como país también se puede ver reflejado en los individuos. De el ser resiliente o el qué nos pasa. ¿Qué pasa a nivel individual entre el pueblo, entre los ciudadanos? Que como colectivo luego de momento se convierte como en una desesperanza colectiva, en una frustración colectiva y están todos estos mantras, como decimos, que los repetimos sin ni siquiera saber cuál es el contexto ni cuál es el peso que le estamos dando, simplemente los repetimos. ¿Qué nos pasa a Puerto Rico se levanta? Pero a nivel individual, ¿qué es lo que está pasando en términos psicológicos de salud mental? Que entonces se va sumando entre todas las personas y de momento es como el colectivo tiene un problema de salud mental. Mira, quizá una manera de contestar eso es utilizando los estudios que son bien sistemáticos y rigurosos y son internacionales de los países más felices del mundo y los países menos felices del mundo. Hay una literatura exquisita, interesantísima de muchos años de eso. Los países más felices del mundo, por ejemplo Finlandia, que ya ha salido varias veces, ¿verdad? Casi siempre son países como Dinamarca, Noruega, Finlandia. Son países donde hay mucha estabilidad, estabilidad económica, las minorías, las poblaciones LGBT, las mujeres tienen muchos derechos, hay acceso a la salud de una manera mucho más fácil que acá. Hay un sinnúmero de derechos que tienen los ciudadanos. Entonces, pues tú estás en un país donde tú floreces, donde tus potencialidades y tus capacidades pueden florecer mucho más que un país como Afganistán, por ejemplo, que es de los países menos felices del mundo. Claro. ¿Por qué? Porque en Afganistán las mujeres no tienen derecho. La población LGBT, eso sí se sabe, eso al paredón. La cuestión económica es un caos. Hay terrorismo, hay guerra, hay divisiones sociales. O sea, you name it, o sea, cualquier ángulo que tú cojas está bien menoscabado. Entonces, yo puedo ser el individuo más resiliente del mundo, pero si yo vivo en una sociedad donde no me plantea que yo puedo tener esas potencialidades mías y darlas a conocer y explorarlas y que florezcan, pues mira, yo no voy a poder ser resiliente, porque esto no es una tarea solitaria. Exacto. Sí, yo creo que es una tarea, como dije ahorita, que es multisistémica. Multisistémica, claro, porque uno como individuo puede decir, porque yo puedo tener todas las intenciones de ser resiliente, ¿verdad? Aquí uno de los seguidores nos dicen también que ese discurso de qué nos pasa a Puerto Rico era shame-based, ¿no? Como para hacernos sentir vergüenza también como pueblo. Entonces estamos teniendo todos estos discursos a nivel de país y uno individualmente dice, ok, yo quiero echar para adelante, yo no me quiero quedar aquí, yo no me quiero quedar en la tristeza, pero no llego a pagar las cuentas al mes, me están subiendo la luz constantemente, no hay fondos para la salud mental, lo vimos ayer en el programa cuando se conversó sobre este informe de ACES, que hay millones asignados para todos estos programas, pero no están llegando los servicios necesariamente. Entonces, cómo uno como individuo maneja también sus emociones, porque aunque podamos sentarnos aquí y sí, el gobierno tiene su responsabilidad, uno también como individuo, ¿qué hace en el día a día? Porque tampoco nos podemos sentar a esperar claro. Mientras nuestras emociones van decayendo,
¿verdad? Porque eso, ahí vemos esas estadísticas que ya mismo vamos a hablar que están en el informe de ACES, que son sumamente preocupantes de la salud mental del puertorriqueño y del ciudadano del mundo en general. Claro. Cómo uno como individuo empieza a atender ese factor de la resiliencia a manera individual, sabiendo y validando que hay unas cosas externas que tienen que pasar, que es multisistémico, pero que también está en nuestras manos de alguna manera el control propio. Sí. Bueno, aquí lo que pasa es que aun cuando tú estás en un ambiente bien tóxico, vamos a poner la queja, yo soy un soldado y estoy aquí en cierto país, ¿verdad? Donde he visto a mis amigos morir, a lo mejor me hirieron, una cosa terrible. Pues se sabe que no todos los soldados reaccionan igual, ¿verdad? Hay soldados que van a desarrollar PTSD, que es el trastorno de estrés postraumático, ¿verdad? Que es un trastorno terrible. Que la persona, ¿verdad?, que piensa que lo que sucedió le va a seguir sucediendo y hay un menoscabo emocional terrible. Eso es como un 15, un 20% según el estudio que uno lea. Pero la mayoría de los soldados, aún estando en un ambiente tan tóxico que tú no puedes salir, tú dices, me voy para mi casa, yo me voy, ¿verdad? No hay esa opción. La mayoría de los soldados no se afectan emocionalmente. Eso es interesante, ¿verdad? Lo mismo pasa con los desastres. Desastres avasalladores. No todo el mundo se afecta emocionalmente. Y hay que ver el concepto de resiliencia, que a pesar que yo estoy en un ambiente que se me murieron familiares, fue una cosa terrible, perdí mi casa, bla, 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 voy a sufrir, porque el sufrimiento es indudable, pero no es lo mismo sufrir a yo tener psicopatología. Psicopatología es trastornos mentales, como la depresión mayor, que es un trastorno mental, ¿verdad? Así que se sabe que hay una diversidad de opciones en los individuos. No todo el mundo va a reaccionar adversamente cuando pasa una adversidad. Hay gente que, wow, es como el caso de los niños que te puse. Niños pobres, niños sin educación, niños con un maltrato tremendo, pero cuando ya eran adolescentes y adultos, están funcionando óptimamente. Así que quiere decir que aun cuando las cosas no están funcionando bien a nivel macro, social, yo tengo unas características que en ese momento por lo menos hacen que yo pueda manejar todas estas adversidades, ¿verdad? Cuando estamos hablando de resiliencia, no estamos hablando necesariamente de que yo tenga una personalidad resiliente y que yo le voy a meter mano a todos los problemas igual. De hecho, a lo mejor yo manejé bien mi divorcio. Dice, wow, Alfonso, mira, manejó muy bien el tema del divorcio con los niños, con la ex y qué sé yo ni qué. Pero a lo mejor me muere mi abuela 2 años después y no fui resiliente. Okay. Así que el hecho de que yo sea es resiliente, sí, en un tema en particular no quiere decir que yo voy a ser toda la vida resiliente. Va a depender de las circunstancias particulares. Y pienso también que tiene mucho que ver con el entorno también, porque uno puede estar positivo y querer ser resiliente, pero constantemente te encuentras en la calle personas que están en la tristeza, en la desesperanza, y uno se carga también, y entonces uno se le empieza a pegar ese discurso, no, como dicen nuestros seguidores, de hacernos sentir culpables de que algo está pasando. No es mi culpa personalmente, pero me siento culpable, ¿no? Y quizá el antídoto fue, somos resilientes a eso. Pues como somos resilientes, estamos bien. Exacto. Y no importa lo que el gobierno haga o no haga, pues estamos bien. Claro, y eso es también un discurso de positivismo tóxico, como dicen algunas personas. Totalmente real, ilusorio. Claro, ¿verdad? Y yo creo que eso lo vimos después de Fiona también, esta cosa del positivismo tóxico en las redes sociales sobre todo, donde las mismas personas se atacaban unos a otros de que no puede ser, ese positivismo tóxico tampoco es saludable. ¿Hasta dónde uno puede llegar? Vamos a definir el concepto. ¿Qué es positivismo tóxico? ¿Hasta dónde llega ese positivismo que se empieza a volver dañino? Bueno, nosotros usamos mayormente el término de que si yo digo que yo estoy súper bien y no lo estoy, es como un tipo de ilusión. Claro. Que no tiene fundamento, ¿verdad? Y hay gente que dice, por ejemplo, yo tengo aquí un libro que salió hace poco, que es sobre crecimiento postraumático, que es otra cosa, que no es lo mismo que resiliencia, aunque son como primos hermanos, que quizá lo puedo hablar un minuto ahorita. Claro. Pues yo digo que después de un desastre que tuve, o una adversidad, yo soy mejor ser humano. Tengo más capacidades, he madurado mucho, soy más espiritual, soy una persona con más capacidades. Pues se sabe cuando se investiga ese tema que las demás personas alrededor mío no me perciben así. Me perciben peor, me perciben más neurótico, me perciben que estoy llorando más, pero yo digo que yo estoy súper bien, mejor que antes.
Entonces ahí es cuando no cuadra lo que yo estoy diciendo con lo que los demás están percibiendo. Y ahí entonces se dice que yo estoy teniendo como un tipo de ilusión de que yo quisiera estar así, pero la realidad no es así, ¿verdad? Por eso muchas veces hoy en día cuando se mide resiliencia o crecimiento postraumático, se buscan personas que te conocen para validar que ese supuesto crecimiento que tú has tenido se puede documentar y validar por otras personas que te conocen bien. Así que muchas veces las personas dicen que están súper bien, pero cuando tú empiezas a hablar con ellos, tú dices, esta persona no está bien, está bastante mal que está. ¿Verdad? Pero quizás él se siente que repetirse estoy bien en algún momento... bueno, puede ser negativo porque si estoy tan y tan bien, pero estoy consumiendo un montón de alcohol, por ejemplo, pues no busco ayuda. Porque si estoy bien, ¿para qué voy a buscar ayuda? Así que puedo perder la oportunidad de buscar ayuda y de reconocer, mira, yo estoy mal, no estoy bien, yo tengo que ver qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que tengo que arreglar y buscar ayuda. Pero si no, pues entonces estoy bien. Yo creo que el estoy bien también es parte como, uno lo dice ya como bien automático. Por ejemplo, uno va a pagar en un lugar, en la cajera le dice, saludos, ¿cómo está? Y uno dice, sí, bien, gracias. Aunque no estés bien, pero ya uno está acostumbrado a contestar el estoy bien en automático, todo, aunque no estés. Claro. Y en algún momento yo pienso que eso también puede ser dañino, porque de alguna manera uno está en automático diciéndole a todo el mundo estoy bien, pero no lo estoy. Claro, tampoco es que uno le va a ir diciendo a las cajeras y a todo el mundo todo lo que le está pasando, claro, ¿verdad? Pero de alguna manera yo pienso que aceptar un proceso es importante también, es validarlo, importante. Las emociones. Sí, eso nosotros le llamamos insight, que es como una introspección que yo hago conmigo mismo. Y yo digo, mira, yo ahora mismo no estoy funcionando bien, deja ver qué es lo que está pasando. Tengo que analizar, tengo que hacer reflexiones y si acaso buscar ayuda. No tiene que ser de un psicólogo o un psiquiatra. Mucha gente se sabe que cuando está mal, busca a sus amigos o personas que quizás tiene confianza. Puede ser, si es religioso, puede ir a una iglesia. Y también, obviamente, estamos los profesionales de salud mental. Como país también, estoy viendo acá en los seguidores, que hay una cosa con la diáspora. Y la salud mental de la diáspora también, en ese sentido quizás de culpabilidad de que me tuve que ir, ¿no? Algunas personas están comentando en las redes esto de que el discurso de que si te vas, pues tú no tienes derecho a hablar de lo que está pasando aquí. Entonces también el que en la salud mental se empiece también a tornar un puertorriqueño contra el otro, ¿no? Afecta como colectivo la salud mental. Vamos en breve a conversar sobre eso. Me recuerdan que debo mencionar a nuestros colaboradores. Muchísimas gracias a RAM, la fuerza del trabajo. También le damos las gracias a los amigos del Buen Vecino Café y la cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Como siempre, muchísimas gracias por su apoyo y colaboración. Le comentaba, doctor, que tengo algunos comentarios acá precisamente de la diáspora que quizás pueden sentir otro tipo de emociones diferentes al que se queda en la isla, ¿no? En que se queda en la isla puede estar en esta desesperanza y esta rebeldía a la resiliencia y también de alguna manera arremeter contra el que se va, no hables porque tú no estás aquí. Eso tampoco es saludable como pueblo, ¿no? Porque todo el mundo tiene sus razones para hacer lo que tiene que hacer. Claro, y tú no sabes bien porque esa persona se tuvo que ir. Claro, entonces, ¿por qué de alguna manera, en términos de la salud mental, arremetemos contra el otro en lugar de hacer un cuestionamiento interno también? Primero me atiendo yo y luego que cada cual atienda su problema, ¿no? ¿Y por qué se fueron? ¿Cómo desde la salud mental? Ajá. Yo pienso que tiene que ver en parte con que la gente hace juicios apresurados. Claro. ¿Verdad? Esta gente se fue, pero tú no sabes las circunstancias. Y generalizado, quizás sí, también. Tú no sabes qué razones de peso, qué desesperanza, qué circunstancias de vida tenían esas personas que se fueron. Así que como no las sabes, pues básicamente tú generalizas y yo creo que el mensaje es esta gente nos abandonó porque no tenía ese empuje de meterle mano al problema y quedarse aquí y trabajar aquí. Qué fácil fue eso. Ajá. Sí, un sentimiento de abandono que incluso también pudiera ser como el que uno siente personalmente cuando un padre lo abandona, un familiar lo abandona. Sí. Así que yo pienso que son juicios apresurados, que la gente obviamente hace juicios a veces en un segundo sobre diferentes circunstancias sin tener los datos
Y pienso que es un juicio que eminentemente es injusto con esas personas. Claro. Porque yo no sé por qué esas personas se fueron. Claro. Y me imagino que deben de ser muchas circunstancias. Así que yo creo que es un juicio gratuito, negativo, de cierta manera. Sí, eso lo quiero amarrar en breve en un contexto. Quiero hablar de algunos datos que me preocuparon muchísimo de este informe de ACES que está saliendo a la luz pública, donde empieza contextualizando que 1 de cada 5 niños o adolescentes es diagnosticado con trastornos de salud mental, que la depresión es de las mayores causas de discapacidad en el mundo. La segunda ahora mismo. A la segunda ahora mismo. La Organización Mundial de la Salud. Una persona se suicida en el mundo aproximadamente cada 40 segundos. O sea, estamos hablando de 45,000 personas al año en Estados Unidos únicamente. Cuando eso lo traemos a Puerto Rico, también está el dato de que el 10% de la población tiene trastornos de depresión severa, y estos datos, compañeros, son del 2017. Como menciona el doctor anteriormente, en Puerto Rico no se han hecho estudios sobre la salud mental después del 2017, una coyuntura histórica tan importante en el país como el 2017, post huracán María, temblores, todo lo que hemos hablado. No hay datos, no tenemos estudios. Y en ese momento, pre-María en el 2017, el 10% de la población salió con trastornos de depresión severa. La tasa de suicidio está rondando los 296 según los datos que usted me dio, que son hasta más altos, los últimos, que son hasta más altos de los que están en el informe de ACES. O sea, estamos hablando de casi 300 personas al año en Puerto Rico. Y la línea Paz, que es esa línea que las personas llaman para apoyo de salud mental, ha registrado un alza en comparación a antes del COVID, eran 170,000 llamadas al año. Ahora mismo se registraron este año 900,000 llamadas a la línea Paz. Y esto yo creo que lo podemos contextualizar en el 2022 si hacemos una mirada atrás con lo que hemos hablado de los huracanes, los temblores, este mismo éxodo de puertorriqueños a la diáspora, por las razones que sean económicas, por las situaciones que están pasando en el país. Y todo esto impacta de alguna manera o desmerece la salud mental. Recientemente usted dio una lección magistral sobre el COVID-19 y su impacto en la salud mental del puertorriqueño. No solamente pienso yo que el COVID, todo esto que está pasando, ¿cuál ha sido ese impacto según sus estudios? Ok, bueno, hay dos cosas. Número uno, lo del COVID. En esa lección magistral yo utilicé datos de 15 países diferentes del mundo. La China, Portugal, España, Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, Argentina, etc. Y en todos los países, sin ninguna excepción, las tasas de depresión y ansiedad especialmente, también hay otros, trastorno de estrés postraumático, insomnio, pero principalmente esos dos han subido el doble o más. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, porque los seres humanos no estábamos acostumbrados a una pandemia con las ramificaciones que tenía yo estar encerrado en mi casa meses, perder el empleo, perder las conexiones sociales. Ya no veo a mis amigos, mis papás que están viejitos, a lo mejor ya ni puedo verlos en un home, nada más que de lejos saludarlos. O sea, eran tantas y tantas las adversidades, más el aburrimiento. Hay gente que está todos los días sin hacer nada. Eso menoscaba la salud mental. Así que en todos los países del mundo, las tasas de salud mental empezaron a subir estratosféricamente. Y eso está súper documentado. En Puerto Rico, nosotros estamos hablando de 4 investigadores particulares. Doctor Adán Rosario, servidor, Juan González Rivera. Hicimos un estudio por internet y usamos una escala que se llama la escala de estrés de COVID. La escala de estrés de COVID es una escala que se usa mucho ya en varios países del mundo. Y lo que está midiendo es a base de cómo yo estoy viviendo ahora y todos los cambios que estoy haciendo, cómo yo estoy afectado en 5 áreas. Número 1, el área económica. Yo estoy igual, mejor o peor económicamente. El miedo a los extranjeros. Estamos haciendo todo este sacrificio, pues entonces está viniendo un montón de gente por acá sin mascarilla, con unos pasajes de avión de $20 y no se están cuidando, pues nos van a contagiar. El estrés postraumático, o sea, cuán traumado me siento con estas situaciones. Bueno, pues en esas 5 variables obtuvimos unas elevaciones incluso más altas que las de Estados Unidos.
En Puerto Rico. En Puerto Rico, Okay. ¿verdad? Levemente más alta. Y calculamos que cuando está hablando de depresión específicamente, cerca del 39-35% de los puertorriqueños en ese estudio estaba teniendo síntomas significativos de depresión. Tú dices, bueno, 35 será mucho. Sí, es muchísimo. Se supone que más o menos cuando tú haces un estudio en el momento estamos hablando de un 12%, un 10%, algo así. 35% de la población de ese estudio que fue por internet, no una muestra representativa. Okay. ¿Verdad? Pero mucha gente estaba diciendo, estoy emocionalmente mal. Y esto puede explicar por qué las llamadas de la línea Paz aumentaron estratosféricamente. No sabemos qué estaba pasando con esa gente que estaba llamando. No sé si era ansiedad, o que estoy solo, o estoy pensando en suicidarme, o estoy deprimido, no tenemos ese dato. Por eso mismo es que necesitamos estos estudios. Pues claro, porque es que final, ¿qué es lo que está pasando con el puertorriqueño y cómo está manejando todo esto? Claro. Pero el COVID definitivamente desestabilizó a mucha gente. No estábamos acostumbrados a vivir así. Sí, yo creo que el COVID y en Puerto Rico quizás la suma de todos estos otros factores, ¿no? Yo pienso que no se habla lo suficiente de cómo la parte económica, los cambios económicos que hemos tenido en los últimos 2 años, post pandemia también, como los 7 aumentos en la luz, o sea, servicios básicos que uno no es como que dice, pues voy a ahorrar electricidad porque igual tengo que lavar ropa, igual tengo que conectar la nevera. O sea, son cosas que ya uno llega a un momento que mentalmente se agota y los niveles de estrés, yo creo que ya los estamos viendo en cómo las personas se están tornando incluso hasta agresivas. Yo no tengo un dato científico para decir esto, pero yo sí he notado muchísima más hostilidad y agresividad en la calle de parte de las personas, que tú ves que sus respuestas a algo en el tránsito o algo en una tienda, lo que sea, sus respuestas son exacerbadas, son desproporcionadas con el evento, y la respuesta de agresividad, tú dices, esto realmente no es racional, y ahí es que uno empieza a cuestionar la salud mental, que obviamente estamos como a ciegas, sin datos, sin estudios, pero pudiéramos inferir o especular que no solamente el COVID, sino que la suma de otras cosas en Puerto Rico, como mencionaba ahorita en Afganistán, que son muchos factores los que hacen ese país que no sea feliz. Claro. En Puerto Rico, ¿qué otros factores usted ha visto desde su práctica y en las personas que han influenciado en ese cambio de actitud quizás más hostil o más agresiva? ¿Y cómo tiene que ver con la salud mental? Sí. Bueno, partiendo de que no tenemos muchos datos, pero tenemos impresiones. Claro. ¿Verdad? Lo que yo estoy más viendo en mi oficina son muchas personas con depresión. Okay. Yo pienso que eso particularmente ha aumentado mucho. Claro, la depresión es multifactorial también. No es una sola causa, no es económico nada más, ¿verdad? Así que yo pienso que lo que está pasando es que ha habido en unos pocos años, del 2017 para acá, estamos hablando de unos 5 años, han habido una serie de adversidades mayores aquí en Puerto Rico, que van desde terremotos, el COVID, los huracanes, más entonces la corrupción rampante que hay en este país, etcétera, etcétera, donde se va erosionando las capacidades que los individuos, las comunidades, los puertorriqueños tenemos de estar optimistas y de pensar que la cosa va a cambiar para bien. De ser resiliente. Y que no vemos soluciones claras de cómo es que esto va a mejorar, ¿verdad? Entonces, claro, cuando pasan estas cosas, como dije ahorita, pues va a haber una diversidad, van a haber, como dice George Bonanno, que es un experto en resiliencia, van a haber diferentes caminos, ¿verdad? Un camino es ser resiliente a pesar de todas las adversidades, y ciertamente hay gente resiliente con todas las adversidades. Y va a haber gente que se va a afectar, se va a recuperar después. Hay gente que se va a afectar muchísimo y se queda estancado ahí. Ese es el que tiene que ir a buscar ayuda más adelante. Y esa persona que está tratando de buscar ayuda son las llamadas. De gente que llama porque dice, yo no puedo con esta situación. Por eso digo que si hiciéramos un estudio riguroso, epidemiológico, ahora mismo en Puerto Rico, yo me sospecho fuertemente que las tasas de los trastornos mentales han subido significativamente. Ahora, si eso es así, ¿qué está haciendo el gobierno de una manera sistemática, científica, para minorar eso? Claro, ese es como que la gran interrogante. No veo mucho o prácticamente nada. Claro, nuestros seguidores dicen, por ejemplo, Orlando Franco dice, ¿de qué vale tener una línea de ayuda cuando no la dan ni siquiera sus propios empleados que también necesitan la ayuda?
no puedes ayudar cuando necesitas ayuda, primero deben autoevaluarse, ¿no? Porque tenemos quizá esta misma frustración colectiva de las mismas personas que están atendiendo las llamadas de emergencia. Claro. Que quizás también es es responsabilidad del gobierno que estas personas también tengan las herramientas para manejar todas estas llamadas que están entrando. Y también, ¿verdad? Que una llamada telefónica, aunque es una buena movida, definitivamente, pero no es una panacea. O sea, no lo va a resolver todo. Yo llamo, me orientan, mire, tienes que ir a tal sitio, a lo mejor me desahogo con esa persona, me da algunos consejos, pero eso no es psicoterapia. Psicoterapia tiene que ser algo consistente, de yo poder evaluar mi estilo de vida, mis pensamientos, solucionar situaciones. Así que esto es como algo superficial, es como una capita. Es superficial, y también los servicios de salud mental son costosos. Son sumamente costosos, por más que uno quiera atender su salud mental, un servicio psicológico, un servicio psiquiátrico privado. Costoso, eso es, hay que presupuestarlo en el mes a mes. Sí, porque también es 1 o 2 visitas al mes, o sea, y no necesariamente nos da el sueldo al mes para eso. Claro. Pregunta a un seguidor también, Edgar García, que si los accidentes de auto, que hemos visto tantos recientemente, sobre todo tantas personas yéndose en contra del tránsito, tienen que ver con la situación mental que se está viviendo. Pregunta a un seguidor. No tengo un dato así claro que me diga, mira, tanto por ciento, pero obviamente hay un término que se llama la furia del conductor. Y la furia del conductor son gente que tiene frustraciones en la vida, está molesto, está con coraje, con la vida, con el mundo, con Dios, con todo. Y cuando coge el automóvil, de cierta manera, se desahoga de esa manera, ¿verdad? Guiando de manera bien apropiada, guiando bien ligero, no tomando en cuenta la seguridad de las personas que están con él o con ella. Y es una manera donde hay gente que canaliza de esa manera su frustración y malestar. O sea, sí puede pasar. Ahora, si está pasando más que antes, yo no tengo ese dato. Claro. Sí, pero es posible que sí. Sin ánimos de caer en el positivismo tóxico, quisiera dedicarle los últimos minutos del programa a hablar del concepto de felicidad, ¿verdad? Y felicidad sobre todo en este contexto de esta época navideña, que para muchas personas la felicidad en general es complicada, es pensarlo, ¿no? Porque vienen desde el duelo, es una época que no para todo el mundo es una época feliz. Usted compartió una cita en sus redes sociales recientemente, yo me quedé con 2 frases de esa cita. La cita empieza diciendo: la felicidad es una inmersión en un camino luminoso, único e individual. Y la cita termina diciendo: el resultado es un jardín repleto de memorias agradables. Y hubo una serie de reacciones a ese comentario en sus redes sociales, y me parece que es una manera interesante de ver la felicidad desde la no toxicidad, ¿no? Y también desde una responsabilidad individual. Sí. Yo siempre le digo a mis estudiantes, le hago a mis estudiantes la anécdota de los griegos, los pensadores griegos filósofos, y su búsqueda de la sabiduría, ¿no? Que los griegos sabían que la sabiduría absoluta era imposible de alcanzar, sin embargo le dedicaban su vida entera a la búsqueda de la sabiduría, porque lo que aprendían en el proceso y en el camino era lo que verdaderamente los hacía sabios. Cuando leí esta cita de la felicidad, pensé en eso, porque uno como individuo quizás tiene esta meta de buscar una felicidad absoluta que quizás no es posible, y por eso es que nos frustramos tanto, porque no podemos llegar a esa supuesta felicidad absoluta. Sin embargo, en el camino es que verdaderamente están esos momentos individuales. ¿Cómo nos puede desde su práctica y desde su experiencia voy a leer la cita porque es cortita? Claro que sí. La felicidad es una inmersión en un camino luminoso, un camino único e individual en el cual se cultivan y florecen tus potencialidades, tus valores, tus conexiones humanas. Es importante, especialmente para los latinos, conexiones humanas. Y esos momentos únicos y significativos que nadie puede arrebatarte. El resultado es un jardín repleto de memorias agradables, profundas y placenteras, que crean un panorama de tu vida, el cual irremediablemente te saca una sonrisa dentro de tu ser. Eso no es ningún filósofo griego ni nada, eso fui yo, que es un tema que me interesa. Claro. Y para mí, cuando yo pienso en la felicidad, pienso en algo así, en ese camino. La felicidad hoy en día se estudia muchísimo. Hay unas escalas que están midiendo felicidad que tiene 2 componentes. Número 1, yo te pregunto, ¿cuán satisfecha tú estás con tu vida?
Y eso es bien subjetivo. Porque nadie, ni tu vecino, ni tu mamá, ni tu papá, te pueden decir si tú estás satisfecho o no. Solamente soy yo. Yo tengo ese privilegio. Y lo segundo que está midiendo esa escala son emociones positivas. Emociones positivas, yo sentirme contento, sentirme alegre, sentirme que lo que estoy haciendo me saca una chispa. Si yo tengo esos dos componentes y saco esos dos componentes altos, entonces tú dices, esa persona está feliz, ¿verdad? Hay una persona que está muy insatisfecha con su vida o que no tiene emociones positivas, que las que tiene son negativas, como la depresión, la ansiedad, pues esa persona no está feliz, ¿verdad? Hay otro concepto que se llama eudaimonia, que quizás has oído hablar, que es precisamente de lo griego, etc. Y eudaimonia no es tanto el yo sentir esas emociones placenteras. O sea, ay, yo estoy bien contento, esto y lo otro. No, es básicamente tú haces una introspección contigo misma o tú contigo mismo y ver que tú tienes una conexión con los propósitos de tu vida. Mi vida tiene un propósito. ¿Cuál es? El que sea. Pues yo tengo una conexión y mi camino está yendo por ahí y yo estoy satisfecho de cómo está yendo ese camino. También darle un significado a mi vida. Mi vida tiene significado, no es un vacío. Yo estoy haciendo unas cosas que para mí son importantes y quizás para los demás van a ser importantes. Así que es una manera de uno explorarse a uno mismo y notar que uno está como floreciendo, como una matita que tú siembras, que va creciendo con el tiempo y que tú vas viendo que tu vida está en ese proceso, expandiéndose. Aquí no es tanto de emociones. Es mayormente tú ver tu vida en retrospectiva y decirle, yo voy bien, yo estoy satisfecho, estoy contento de cómo va mi vida. Es algo más filosófico. Claro, seguro. ¿Verdad? Sí. Así que esos son los conceptos que se usan ahora de felicidad. Sí, yo pienso que eso que menciona del propósito, por lo menos a mí en calidad individual, dentro de este mismo contexto que yo también me he sentido mentalmente sumamente agotada, me frustra la agresividad en la calle. Obviamente los sentimientos de ansiedad, de depresión, yo creo que todos los experimentamos en un nivel u otro, unos en un grado clínico mucho más severo, otros quizás desde esta misma desesperanza colectiva y esta misma rebeldía en contra de la resiliencia de yo no quiero pelear más, yo no quiero ya luchar contra el sistema. O sea, es como, son cosas que se caen de la mata, como uno dice. Debería haber fondos para atender esto. ¿Cómo es posible que nosotros desde el 2017 no tengamos datos sobre la salud mental con tanto dinero que se maneja precisamente para la salud y para el plan vital y las personas que tienen el plan del gobierno, que pudieran estar aprovechando muchísimos servicios que simplemente no llegan al pueblo? Todas estas cosas obviamente agotan y frustran a uno mentalmente, pero al final del día uno tiene que pensar que uno no tiene control de nada de lo externo, solo de cómo yo reacciono a todas estas cosas. Y yo puedo reaccionar de manera agresiva y abalanzarme contra las otras personas y criticar a los de la diáspora o criticar a mi vecino, pero también puedo empezar a hacer esa introspección desde, ¿cuál es mi propósito? Y sentirme, hacer esa evaluación de si estoy avanzando en la vida o no en esa búsqueda de felicidad. Y como usted dice, es completamente individual y subjetivo, ¿no? Es una búsqueda totalmente subjetiva e individual. Hay un libro famoso de Viktor Frankl que se llama Man's Search for Meaning, que es un clásico, escrito creo que en los 60. La búsqueda del hombre para propósito. Ese, ¿verdad? Que él fue un preso en un campamento de los nazis, y él escribe que a pesar de que él estaba en un ambiente tan tóxico, como él pudo sobrevivir eso, porque le dio significado a su vida y pudo sobrevivir esos espacios tan terribles, ¿verdad? Así que aún, como dije ahorita, en los escenarios más terribles hay diversidad de reacciones. Hay gente, como tú dices, que odia a todo el mundo, odia a la humanidad, se deteriora bien brutalmente, pero hay gente que sigue buscando el propósito de la vida y trata entonces de buscar el bienestar común y personal también. Hay de todo. Correcto. ¿Verdad? En el caso mío particular, pues yo pienso que soy resiliente porque yo también vivo en Puerto Rico, yo también tengo que pagar las cosas mucho más caras. Yo atiendo mucha gente que en mis sesiones llora y eso es una cosa, ¿verdad?, que pone a uno en una posición de que uno quisiera hacer las cosas, pero también uno tiene sus limitaciones. Claro, uno quisiera hacer más. Pero yo digo, que yo sepa, yo no tengo, por lo menos ahora mismo no estoy con psicopatología, ni estoy así llorando todos los días, sino trato de decir, como tú dijiste ahorita, yo no tengo control de estas situaciones, yo tengo control de estas, de las que puedo, voy a tratar de mejorar y voy a tratar de hacer lo mejor para ayudar a la sociedad.
que desde mi punto de vista como clínico pienso que lo estoy haciendo. Algunos de nuestros seguidores también comparten, por ejemplo, Desi Bones dice, yo he apostado a los momentos felices, puede que no sientas o veas la felicidad, pero sí tenemos momentos felices, esos momentos efímeros, y nos tenemos que agarrar o aferrar a eso. Agarrar de eso. Sí, porque los seres humanos tenemos una tendencia de que si nos pasa algo malo en una actividad, porque yo di una conferencia de 1:30, y en un momento dado me equivoqué diciendo un dato. Digo, no, perdón, eso no es así, es así. Pues los seres humanos tenemos una tendencia de buscar el detalle. Y nos agarramos a ese detalle y nos entonces pensar culpabilizamos. eso. Ay, fallé ahí. ¿Y por qué pasó? ¿Qué va a pensar la gente? Pero no hablé de la hora y 29 minutos que lo hice excelente. Claro. ¿Verdad? Sí. Así que hay que tener mucho cuidado porque tenemos esa tendencia de tratar de buscar lo negativo y sacarlo de contexto y no ver todas las cosas buenas que estamos haciendo y que somos. En ese mismo ánimo y para dedicarle los últimos minutos del programa, ¿qué recomendaciones desde su práctica le puede dar a nuestros seguidores, sobre todo en el manejo de emociones en esta época navideña, que como mencionábamos al principio puede ser retante para muchas personas manejar sus emociones? A lo mejor se sienten que económicamente, por ejemplo, no pueden comprar todos los regalos, quisieran poder tirar la casa por la ventana en Navidad, pero en estos momentos no se puede y eso se puede tornar en una frustración, en una desesperanza, los duelos, las muertes. Y también yo pienso que todo esto no se habla lo suficiente, quizás esto se quedaría para otro programa, es una conversación que tiene mucha tela para cortar. Todo esto también influye, estaba leyendo los datos de Taller Salud en cuanto a la violencia de género, por ejemplo, y cómo hay feminicidios que no se contabilizaban, que eran los feminicidios de muertes por sobredosis, de suicidios también, que se consideran feminicidios porque son influenciados por esta agresividad y esta violencia que están recibiendo. Todo en todo ese contexto y terminando el año ya, a pocas semanas de terminar el año, con todas estas festividades que vienen, ¿qué recomendaciones les podemos dar a los seguidores para ese manejo de emociones? Bueno, una cosa que hay que darle mucho énfasis y que los latinos y los puertorriqueños es una de nuestras fortalezas, el familismo. El familismo es un concepto que se usa en la literatura de que tu familia es una de las cosas más vitales y más importantes en tu vida, ¿verdad? Los europeos, por ejemplo, y los anglos, muchas veces la familia no es tan importante. De hecho, yo no veo a mi papá y mi mamá hace como 8 meses. Pero cuando los latinos tenemos situaciones, tenemos a unirnos y a buscarnos. Hay una tendencia fuerte. Eso sí que ha sido documentado extensamente. Y fíjate este dato que interesante, de un estudio de Glorisa Canino y colaboradores de Ciencias Médicas. Ellos cogieron niños que estaban en desventaja en Puerto Rico y cogieron niños que estaban en desventaja en el Bronx, en Nueva York, ¿verdad? Y eran boricuas. Entonces era un estudio longitudinal y lo que encontraron es que los niños que estaban en el Bronx tenían casi el doble de algunas psicopatologías de los niños que estaban acá. A pesar que los niños estaban acá, tenían condiciones sociales muy similares. Cuando empezaron a ver qué variable podía explicar eso, la variable principal, o una de las variables principales, era el familismo. Que si yo me mudo al Bronx con mis 3 hijos, quizás yo no conozco a nadie allí. A lo mejor un tío que vive por allá lejos, que lo veo de vez en cuando. Y si tengo un problema económico, ¿a dónde voy a ir? Pero aquí tenemos a la tía, al tío, al abuelo, a la abuela, al hermano, los amigos, a los vecinos también, al compadre la también, familia extendida, ¿verdad? claro. Y entonces, ¿qué hace esta gente? Muchas veces, afortunadamente, nos va a dar la mano, viene enseguida, ¿verdad? Y eso es un buffer, eso es como un amortiguador bien fuerte. Claro. Hay gente que cuando se deprime, por ejemplo, yo tuve un señor ayer que atendí, se está deprimiendo. Me dice, pues yo no voy a ir a ninguna fiesta, yo le voy a decir a todo el mundo, yo me voy a aislar. Le digo, no haga eso. Porque si hace eso, se está aislando, está perdiendo su capital social. Claro. Así que en ese momento es cuando uno más tiene que buscar el capital social que uno tiene. Eso no lo va a solucionar todo. No va a solucionar que si se murió alguien, que si los precios están altos. Pero el solo hecho de una persona que te da la mano, que te escucha, y a lo mejor te dice, no te apures, que yo te voy a prestar dinero, o vamos a tal sitio que yo te voy a ayudar. Eso es un palo. Claro. Y eso puede explicar por qué Glorisa Canino encontró que los niños que estaban acá versus los que estaban en el Bronx estaban mejor de su salud mental. Nos pregunta una seguidora, Josefina Arce, que si puede el doctor sugerir algún libro que pueda usarse como autoayuda contra la depresión debido a la falta de profesionales para atendernos a todos.
pregunta. Bueno, si uno entra a Amazon, para poner un ejemplo, y uno pone libros de autoayuda, para específicamente depresión, van a salir varios, igual que hay de ansiedad, de bipolaridad, de psicosis. Yo lo que recomiendo es que el autor tenga un título de PhD, un MD médico o por lo menos una maestría. Porque hay mucha gente, ¿verdad?, que no sabe mucho de estos temas y están escribiendo libros populares y uno se cuestiona, pero ¿qué experiencia clínica tiene esa persona? Así que yo recomiendo que uno cheque bien el autor y también las recomendaciones de expertos en el tema, ¿verdad? Eso yo creo que puede ayudar. Los libros de autoayuda sí ayudan a alguna gente, especialmente cuando la depresión no es muy severa. Una depresión severa, un libro de autoayuda difícilmente va a ayudar. Claro, sí, ahí ya necesita esa atención médica. Medicación o psicoterapia. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por sus palabras en el programa de hoy. Le agradecemos también a los seguidores que han estado comentando y activos. Si tienen incluso ustedes mismos recomendaciones que se quieran dar de libros y continuar la conversación en las redes, para eso es este espacio, para estar en comunidad, como recomienda el doctor. En esta época vamos a vivir en comunidad, vamos a buscar ese apoyo, porque todos estamos pasando por eventos similares y eventos difíciles, así que este es el momento de extendernos la mano y estar en comunidad. Muchísimas gracias por su sintonía en este programa de hoy. Mi nombre es Viviana Torres para Bonita Radio y no olvides sintonizar y compartir. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por RAM, la fuerza del trabajo. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.